Una noche, bajé a la cocina a medianoche por un vaso de agua y lo que vi me heló la sangre. Ahí estaban mi mamá y mi esposo, sentados en la mesa. Entre ellos había un fajo de billetes y unos papeles. Escuché a mi mamá susurrar: si ella se entera, todo el plan se arruina. En ese instante sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Y esa misma noche mi vida cambió para siempre. La verdad, esto me dejó en shock. No pensé que algo así pudiera pasar. Y lo más loco es que esta historia es real. Si quieres saber qué pasó, quédate y escucha mi historia. Era una de esas noches de verano, súper bochornosas. Toda la colonia estaba en silencio. Lo único que se escuchaba era el tic-tac del reloj. Y me estaba volviendo loca. Mi nombre es Sofía. Esa noche di 1000 vueltas en la cama, pero no podía dormir. Tenía la garganta seca, así que decidí bajar a la cocina por agua. El reloj de la pared ya pasaba de la medianoche. La luz de la luna se metía por la ventana, dibujando sombras largas en el piso. Vivimos en una casa vieja en Coyoacán, una herencia de mis abuelos. Desde que mi papá falleció, vivo aquí con mi mamá, Elena, y mi esposo, Mateo, con quien llevo 2 años de casada. Mateo siempre fue un hombre callado, pero muy cariñoso. Siempre me cuidaba. Mi mamá, por otro lado, era más estricta. Siempre me decía: a tu esposo hay que obedecerlo. Sofía, hay que mantener la paz en la casa. Cuando me casé con Mateo, ella estaba feliz. Decía: qué suerte tener un yerno tan trabajador como tú. Y la verdad, a mí me gustaba escuchar eso. Pero esa noche, todo cambió. Cuando me estaba acercando a la cocina, escuché un ruidito. Al principio pensé que era el gato, pero no. Eran personas. Me escondí detrás de la puerta. El corazón me latía a 1000 por hora. Con la poca luz del refri, vi 2 sombras sentadas en la mesa. Se me fue el aire. Eran mi mamá y mi esposo. Mateo, ella, en pijama, con una cara súper seria, viendo unos papeles. Él, con un fajo grueso de billetes en la mano. Mi mamá dijo algo, tan bajito que apenas la escuché. Esto tiene que ser un secreto absoluto. Si Sofía se entera, todo el plan se viene abajo. Me quedé helada. Sentí como si alguien me estuviera apretando el corazón. ¿Qué plan? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Por qué mi mamá hablaba como si me estuviera ocultando el secreto más grande del mundo? Mateo solo asintió con la cabeza y le respondió: lo sé, suegra, pero ¿y si se da cuenta? Mi mamá suspiró. No hay forma. Mañana en la mañana yo termino con los papeles. El resto depende de ti. Contuve la respiración. Papeles. Serían las escrituras de la casa o algún contrato. Todo el cuerpo me empezó a temblar. Empecé a caminar de reversa, súper despacito, hacia las escaleras. Pero en eso se escuchó el ruido de una silla arrastrándose. Me asusté tanto que me pegué contra un mueble. ¡Pum! Los 2 en la cocina voltearon de inmediato. Rápido. Me tapé la boca y me escondí detrás de la pared. Sentía el corazón en la garganta. Después de un silencio, escuché la voz de mi mamá. ¿Oíste eso? No fue nada, suegra. Ha de haber sido el gato, respondió Mateo, con una frialdad que me caló los huesos. Se quedaron callados un momento. No se somos ninguno. Luego apagaron la luz y salieron. Esperé hasta que sus pasos desaparecieron por las escaleras para poder volver a respirar. Ahí, sola en la oscuridad, sentí que mi mundo se derrumbaba. Miedo, dolor y una traición horrible. Las 2 personas en las que más confiaba en el mundo, mi mamá y mi esposo, me estaban engañando. Y todo por dinero y unos papeles. Me dejé caer en el piso frío. Las lágrimas no paraban de salir. Recordé algo que mi mamá me había dicho esa misma tarde. Esta casa es tuya, mija, cuídala bien. Yo no necesito nada, solo quiero que tú seas feliz. Ahora, esas palabras sonaban tan falsas, tan hipócritas. Subí a mi cuarto en silencio, pero no pegué el ojo en toda la noche. A mi lado, Mateo dormía profundamente. Como si nada. La pantalla de su celular se iluminó un segundo. Alcancé a ver un mensaje. Solo leí la última línea. En cuanto terminemos mañana, nos vamos. ¿Irse a dónde? Esa pregunta me dio vueltas en la cabeza hasta que amaneció. A la mañana siguiente, mi mamá se levantó temprano, como siempre. Hizo café y platicaba sonriendo. Mateo también actuó como si nada. Me dio un beso en la frente.
Yo traté de esconder mi angustia, pero miraba por todos lados, buscando los papeles de anoche. Ya no estaban. Toda la mañana anduve como zombi. Salí al jardín a ver las plantas que mi papá cuidaba con tanto cariño. Y de repente me solté a llorar. No era miedo a perder dinero, era miedo a perder la confianza. No podía aceptar que mi mamá, la única persona en la que me apoyaba, me estuviera ocultando algo tan grande. Como al mediodía, Mateo dijo que iba a ver a un cliente y se fue. Junté todo el valor que pude y entré al cuarto de mi mamá. Ella no estaba, solo había un archivero viejo. Lo abrí. Puros papeles viejos, actas de nacimiento y unas libretas de ahorro viejas. Ya me iba a dar por vencida, cuando en el fondo encontré un sobre roto. Adentro había una nota escrita a toda prisa. Contrato de compraventa. Calle Higuera 18. Colonia del Carmen. Coyoacán. Precio de venta, 4.500.000 pesos. Representante, Mateo García. Me quedé paralizada. Esa era la dirección de nuestra casa. Y el que firmaba como representante era mi esposo. Las manos me temblaban como si tuviera Parkinson. Las lágrimas brotaron sin control. Caí al suelo. Sentí un dolor agudo, como si el corazón se me partiera en dos. La sensación de ser traicionada por las personas que más amas no se compara con ningún otro dolor. En ese momento, la puerta se abrió y pegué un brinco. Era mi mamá. Tenía la cara pálida. No me veía a mí. Veía el papel que yo tenía en la mano. Respiró hondo y me gritó: ¿Quién te dio permiso de entrar aquí? Con la voz entrecortada, le dije: Mamá, ¿qué es esto? Esta casa está a mi nombre. Ella me arrebató el papel. Se lo metió a la bolsa y trató de calmarse. Estás malinterpretando todo. Es solo un borrador. No tiene ninguna validez legal. La miré directamente a los ojos. Mi voz temblaba. Anoche los vi en la cocina. A ti y a Mateo. Los escuché. Escuché que era un secreto. Escuché lo de los papeles. La cara de mi mamá se puso blanca como el papel. Desvió la mirada y apretó los labios. Me acerqué a ella, llorando. Mamá, ¿qué me estás ocultando? Pasaron unos segundos que se sintieron como una eternidad. Finalmente, suspiró pesadamente. Hay cosas que es mejor que no sepas. Esa frase fue como una puñalada directa al corazón. Di un paso hacia atrás, tropezando, y sin pensarlo, salí corriendo de la casa, afuera. El sol todavía no quemaba, pero el polvo del suelo se levantaba con el viento. Caminé sin rumbo, llorando. Solo escuchaba mis pasos y el latido salvaje de mi corazón. En mi cabeza solo había un pensamiento: tengo que descubrir la verdad. Lo que no sabía en ese momento era que mi vida estaba a punto de meterse en el ojo del huracán, que las personas más cercanas a mí tenían sus propios secretos y que esa noche solo había sido el comienzo de la tragedia. Esa tarde, el cielo se nubló, el viento soplaba fuerte y se escuchaba cómo zumbaba en los techos de lámina. Me senté en un cafecito de la calle, con una taza de té ya frío entre las manos. Miraba por la ventana, perdida. Mi mente era un enredo, dolor, coraje, confusión, todo mezclado. Apenas podía respirar. Mi mamá, la mujer que se partió la espalda toda su vida por mí, ¿cómo podía estar ocultando algo tan terrible? Después de salir corriendo de la casa, no tenía a dónde ir. Vagué por las calles y terminé en ese café. La escena de anoche se repetía en mi cabeza una y otra vez. La luz tenue, el susurro de mi mamá y el fajo de billetes en la mano de Mateo. Mientras más lo pensaba, más me ahogaba. Si era un malentendido, ¿por qué esconderlo? Si era un simple borrador, ¿por qué había una firma real? De repente, una idea me cruzó la mente. Tengo que revisar las escrituras de la casa. Regresé a casa ya en la noche. Mientras empezaba a llover, la casa estaba vacía. Solo se oía el sonido de la tele prendida en el cuarto de mi mamá. Subí a mi cuarto, fingiendo que me iba a cambiar, en silencio. Me acerqué a la pequeña caja fuerte de metal que teníamos en un rincón. Con manos temblorosas, abrí los cajones uno por uno. Encontré mi identificación, unas cuentas de ahorro viejas, pero las escrituras no estaban por ningún lado. El corazón se me detuvo. Todo empezaba a tener sentido. Le marqué a mi mamá. Mamá, ¿dónde están las escrituras de la casa?
Necesito una copia para un trámite de la reja de la entrada, al otro lado de la línea. Su voz sonó un poco nerviosa. Ah, esas las guardé yo. Las busco y te las doy mañana. No dije nada. Mi mamá nunca, jamás, había guardado las escrituras. Siempre decía, esta casa está a tu nombre. Yo no tengo nada que ver. Entonces, ¿por qué las tenía ella ahora, tarde en la noche? Llegó Mateo. Tenía la cara mojada por la lluvia y su camisa olía un poco a alcohol. Traté de sonar tranquila. ¿Dónde andabas? Él evitó mi mirada y sonrió forzadamente. Estaba con unos clientes. Otra vez desconfiando de mí, lo miré fijamente. Mi mente estaba llena de dudas. ¿De qué hablaban anoche tú y mi mamá en la cocina? Tú tenías dinero y ella unos papeles. ¿Qué está pasando? Se sorprendió. Su cara cambió de color. ¿Lo escuchaste todo? Me quedé callada, solo mirándolo. Ante mi silencio, ya no pudo negarlo y tartamudeó. Solo le estaba ayudando a tu mamá con unos asuntos. No es nada importante, tan importante como para ocultármelo a mí. Mi voz temblaba. Tan importante como para decir que Sofía no se puede enterar. Se quedó callado y de repente se enojó. No te metas en asuntos de adultos. Sus palabras fueron como una cachetada. Asuntos de adultos. Soy su hija y tu esposa. Y aún así me tratas como si fuera una extraña. Me levanté de la silla. Mi voz temblaba, pero era firme. Si no me lo dices tú, lo voy a averiguar por mi cuenta. Me miró. Vi un destello de miedo en sus ojos, pero enseguida volteó la cara y subió al cuarto sin decir nada más. Me desplomé en la silla. Las lágrimas corrían sin parar. En ese momento lo entendí. El hombre que juró protegerme ahora estaba del lado de mi mamá, planeando algo a mis espaldas. A la mañana siguiente, fui en secreto a una notaría pública. Era la misma a la que habíamos ido para hacer el trámite de la casa. La recepcionista me reconoció y me saludó amablemente. Señora Sofía, qué milagro. Hace poco vino su representante a dejar unos papeles adicionales. Sentí que me faltaba el aire. Mi representante. ¿Quién? Pues su esposo, el señor Mateo García. Trajo un poder notarial con su firma y copia de su INE. Me quedé sin palabras. ¿Será que me puede mostrar una copia de ese poder? La empleada miró a los lados y me susurró. Mire, esto no se puede hacer, pero la veo muy mal. Déjeme enseñárselo rápido. Tomé el documento con las manos temblorosas. Sin duda, era mi firma, pero yo jamás había firmado un papel así. Lo habían falsificado. Salí de ahí como un fantasma. Un aguacero de la tarde me empapó la ropa, pero no sentía nada. Mi corazón estaba congelado. La casa que mi papá construyó con sus propias manos. Ladrillo por ladrillo, la casa donde nací y crecí, Basishi, estaba siendo vendida en silencio, en un complot entre mi propio esposo y mi madre. Esa noche no dije nada. Llegué a casa, preparé la cena como si nada y limpié. Mi mamá hablaba contenta de cosas de los vecinos. Mateo solo jugaba con su celular. Esa escena tan pacífica me dio escalofríos. Estaban actuando a la perfección. Después de cenar, fingí que me iba a dormir temprano, pero a medianoche. Me levanté y salí a escondidas al patio trasero. Una luz tenue salía de la cocina. Esta vez no eran dos personas. Había un hombre desconocido, delgado y bien vestido. Hablaban en voz baja, pero escuché cada palabra. Doña Elena. Doña Elena. Entonces mañana cerramos el trato oficialmente. En cuanto esté hecho, les transferimos la comisión prometida a ambos. ¿Sí? Señor Ramírez, gracias. Le pido que sea lo más rápido posible. Los cobradores ya me están presionando mucho. Contuve el aliento. Cobradores. Entonces, mi mamá tenía deudas y por eso vendía la casa. Cuando el hombre se fue, Mateo miró a mi mamá y le dijo en voz baja. No se preocupe, suegra. En cuanto esto termine, yo me salgo de la escena discretamente. Sofía no se va a enterar de nada. Mi mamá asintió, preocupada. ¿De verdad crees que esté bien? Después de todo, es tu esposa, es mi hija. Si nos ablandamos ahora, lo perdemos todo. Suegra, conozco a Sofía. De todos modos, yo me voy temprano mañana. Se hizo un silencio y Mateo se dio la vuelta. Me escondí rápidamente antes de que me viera. Las manos las tenía heladas. Todo el cuerpo me temblaba. Realmente iban a vender la casa. Subí las escaleras llorando. No sabía si odiar a mi mamá o sentir lástima por ella, si de verdad tenía deudas.
¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué tuvo que meter a mi esposo en esto y mentirme de esta forma? Esa noche no pude dormir. Documenté todo. Le tomé fotos al poder notarial falsificado y se lo mandé a mi amiga Laura, que es policía de investigación. Me respondió con un mensaje corto. Sofía, tranquila, yo me encargo. No hagas nada precipitado. A la mañana siguiente, me levanté con los ojos hinchados. Mi mamá seguía sonriendo, como si nada. Mateo dijo que tenía cosas que hacer en el trabajo. Agarró su portafolio y se fue temprano. Lo vi irse, sintiendo un peso enorme en el pecho. En cuanto se cerró la puerta, me volví hacia mi mamá. Mamá, dime la verdad, ¿a quién le debes dinero? Se sobresaltó y su cara cambió, pero forzó una sonrisa. Ay, mija, ¿qué cosas piensas? Me acerqué y con la voz ahogada le dije, ya lo sé todo, deja de ocultarlo, no te voy a juzgar. Por favor, solo dime la verdad. Mi mamá me miró, sus ojos dudaron y de pronto se soltó a llorar. Se sentó en una silla y con la voz temblorosa confesó. Le firmé como aval a un conocido para un préstamo del banco y esa persona se desapareció. Toda la deuda me la cobraron a mí. Me dijeron que si no pagaba, me iban a embargar la casa. Tenía tanto miedo, por eso le pedí ayuda a Mateo. Me quedé de piedra. Cada palabra de mi mamá era una navaja que me cortaba por dentro. Me tomó la mano, sollozando. El plan era venderla por un tiempo y en cuanto tuviéramos dinero, la recuperábamos. Te lo juro. La miré con los ojos llenos de lágrimas. Toda mi rabia y mi rencor se esfumaron y solo quedó compasión. Pero en un rincón de mi mente, la duda seguía ahí. Yo sabía que Mateo no era una persona tan simple. Mi mamá solo me estaba contando una parte de la historia. El resto de la verdad la tendría que encontrar yo. Levanté la vista hacia la luz que entraba por la ventana. Una fría determinación nació dentro de mí. Nadie me iba a quitar esta casa. No me importaba si era mi propia madre o mi esposo. Pensé que después de la confesión de mi mamá, todo tenía sentido. Pero eso era solo la punta del iceberg. Mientras más escarbaba, más oscuro se ponía todo. Esa noche, Mateo no volvió a casa. Mi mamá dijo que había ido a arreglar unos asuntos de los papeles. Su voz sonaba cansada y evitaba mirarme a los ojos. Contuve mi enojo y fingí no saber nada. Hice la cena en silencio, pero por dentro un mal presentimiento crecía. Era la intuición de una esposa que sabe que su marido esconde un secreto. Después de cenar, puse de pretexto que iba a la farmacia y me dirigí a la notaría. Me dijeron que el trámite estaba completo, que al día siguiente por la mañana se firmaba el contrato final. El nombre de la compradora era Valeria Mendoza, un nombre que nunca había escuchado, pero cuando vi el número de contacto, sentí que el corazón se me paraba. Era el número de celular de Mateo. Salí de la oficina y el viento frío me pegó en la cara. Estaba temblando de ansiedad. ¿Quién era esa tal Valeria? ¿Qué tenía que ver con mi esposo? Al escuchar ese nombre, un vago recuerdo vino a mi mente. Una vez, Mateo, borracho, murmuró entre sueños. Valeria. Cuando le pregunté, me dijo que era una antigua compañera de trabajo. En ese momento, le creí. Ahora, todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Esa noche, no regresé a casa directamente. Estacioné mi coche en la esquina y esperé por casi 3 horas. Cerca de la medianoche, apareció Mateo. No venía en un taxi, venía en la parte de atrás de una motocicleta, manejada por una mujer alta, de pelo ondulado y con un abrigo rojo. Se detuvieron en la esquina. La mujer le dio una palmadita en el hombro. Sonriendo, se tomaron de la mano y entraron a un hotel que estaba al otro lado de la calle. Lo vi todo, con mis propios ojos. Sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. No podía gritar, no podía llorar. Solo sentí un vacío inmenso en el pecho, como si alguien me hubiera sacado todo el aire de los pulmones. Una furia helada comenzó a subir por mi cuerpo. Me había traicionado. Se había aliado con mi mamá para vender mi casa. Y ahora, además, me estaba engañando con otra mujer. Ya no tenía nada que perder. Saqué mi celular. Les tomé varias fotos y le mandé un mensaje a mi amiga policía. Laura, conseguí la prueba. Mañana, antes de que firmen, tienes que detenerlos. Laura respondió de inmediato. Sofía, cálmate. Ten cuidado de que no te vean. Voy a poner a vigilar a Mateo desde primera hora. Me quedé mirando la pantalla del celular.
mientras las lágrimas caían. Esa noche no me moví del coche hasta que amaneció. Miraba mi casa a lo lejos. El corazón me dolía como si me lo estuvieran partiendo con un cuchillo. A la mañana siguiente, actué como si nada. Mateo se puso una camisa blanca y se afeitó. Tengo que ver unas cosas con tu mamá, así que voy a estar ocupado todo el día, me dijo. Asentí con una sonrisa, pero por dentro ya tenía todo planeado. Le pedí a un conocido que se hiciera pasar por mensajero y lo siguiera. Como a las 8 de la mañana, el mensajero me llamó. Estoy en la notaría pública de la Colonia del Valle. Aquí está el señor Mateo García, con una mujer llamada Valeria Mendoza. Parece que están esperando que el comprador deposite el dinero. Agarré el teléfono con fuerza. El corazón me latía sin control. ¿Realmente estaban firmando el contrato? Le pregunté con urgencia. ¿Viste a mi mamá? Sí. Aquí está con ellos. Están discutiendo sobre el reparto de la comisión. Me quedé helada. Fue como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el corazón. Mi mamá lo sabía todo. No solo lo sabía, estaba participando activamente en la venta de la casa de su propia hija. Inmediatamente. Le llamé a Laura. Sofía, escúchame bien, me dijo. No te aparezcas por ahí. Ya mandé gente. En el momento en que reciban el dinero, tenemos evidencia suficiente para arrestarlos por fraude, falsificación y malversación de fondos. Apreté el teléfono con fuerza. Mis manos sudaban. Cerca del mediodía, Laura me volvió a llamar. Me informó que en la notaría Mateo ya había firmado el contrato y que el dinero ya se había transferido a una cuenta intermediaria. Ya tenemos el comprobante. Ahora, tú quédate en casa. No hagas nada que te delate. Asentí, pero mi corazón latía con fuerza. Tenía el presentimiento de que Mateo no se iba a detener ahí. Como a las 2 de la tarde, Mateo regresó a la casa. Tenía una sonrisa diferente. Parecía que se acababa de ganar la lotería. Puso su portafolio en el escritorio y empezó a sacar ropa del closet, metiéndola deprisa en una maleta. Me paré en la puerta de la habitación y le pregunté, ¿a dónde vas? Se sobresaltó al verme. Su mirada era fría como el hielo. Voy a un viaje de negocios. Lo miré fijamente. ¿Con quién? Con Valeria. Mateo se quedó quieto un segundo y luego soltó una risa sarcástica. Ah, ya lo sabías. Qué bueno. Así nos ahorramos las explicaciones. Esto se acabó. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Y la casa? Tú y mi mamá la vendieron. Me miró de reojo y se burló. Esa casa nunca fue mía de todas formas. Gracias a tu mamá, tuve la oportunidad de cambiar mi vida. Le di una cachetada con todas mis fuerzas, pero la esquivó fácilmente y dijo con frialdad, pégame todo lo que quieras. De todos modos, ya no hay nada que puedas hacer. ¿Jamás? Le grité. Se acercó y me agarró la muñeca con fuerza. Sus ojos eran amenazantes. Ya no me importa si me crees o no. El dinero ya está en mi cuenta. Sus palabras fueron como un rayo. Retrocedí, tambaleándome. Todo se volvió negro. Agarró su maleta y se dirigió a la puerta, diciendo fríamente, no tengo tiempo para tus dramas. Adiós. Sofía, apenas pude gritar. Mateo, ¿vas a pagar por esto? La puerta se cerró de un portazo, dejándome sola en la casa vacía. Caí al suelo, sollozando en silencio. Menos de una hora después, sonó mi celular. Era Laura. Sofía, buenas noticias. Rastreamos la transferencia. Mateo sacó todo el dinero en efectivo. Se va a fugar esta noche a Cancún con esa mujer. ¿Y mi mamá? Pregunté con voz temblorosa. Tu mamá está en casa del acreedor, del tal señor Ramírez. Parece que está en shock. Se dio cuenta de que Mateo la engañó y se llevó todo el dinero. Apreté el teléfono. Mateo también había engañado a mi mamá. Le prometió que compartirían el dinero, pero se lo robó todo para escapar con su amante. Temblaba de rabia, pero en el fondo de mi corazón sentía un dolor que me calaba hasta los huesos. Un esposo traidor y una madre que, por sus deudas, hundió a su propia hija. No sabía a quién odiar más. Laura me dijo con urgencia, Sofía, escúchame. Ya solicité la orden de arresto. Vete ahora mismo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su vuelo probablemente es el de las 8 de la noche, pero no hagas ninguna locura. ¿Entendiste? No le respondí. Me quedé parada un momento, en blanco, y luego, como si algo me impulsara, tomé las llaves del coche
y salí corriendo bajo la lluvia. El viento fuerte me golpeaba la cara. Las gotas de lluvia se mezclaban con mis lágrimas. Manejé a toda velocidad por la ciudad. En mi cabeza solo había un pensamiento. Tiene que pagar por lo que hizo, por mí, por mi mamá y por la casa de mi padre. El camino al aeropuerto era largo y oscuro. Las luces de los otros coches se veían borrosas. Dentro de mí, el fuego de la rabia ardía como una antorcha, quemando hasta la última pizca de confianza que me quedaba. Esta noche todo iba a terminar.